Para introducir la formulación de los proyectos sociales es necesario que podamos ver herramientas adecuadas para un diseño eficiente de los proyectos sociales. Para eso tenemos que centrarnos en que el proyecto es una respuesta a un problema social. ¿Qué quiere decir que sea una respuesta a un problema social? Que un proyecto siempre va a alcanzar los indicadores de la variable problema al momento de su identificación. Esta es nuestra línea base. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos identificar adecuadamente el verdadero problema y no tratarlo como una carencia o un déficit, sino como lo que ocasiona esta carencia o déficit. Es deseable que la identificación, pero sobre todo la caracterización técnica de los problemas sociales sean equivalentes a las demandas efectivas de la población y no creer desde un punto de vista planificador que lo que estamos proyectando o lo que vamos a diseñar realmente vaya a cubrir las carencias de las personas. En realidad, un proyecto social tiene que ser 100% participativo y tiene que contar con el aval de las personas que están participando en el taller y quienes nos están diciendo lo que realmente necesitan para satisfacer sus necesidades. No se debe confundir el problema social con la ausencia de cobertura o falta de entrega de un servicio específico. Un ejemplo claro de esto es que un problema social no se puede identificar como la inexistencia de un centro de salud en un determinado municipio. Eso no es correcto, dado que el problema social es la alta tasa de mortalidad infantil, la alta tasa de morbilidad materno-infantil por la falta de este centro de salud. Entonces es importante que sepamos distinguir un problema social y cómo debemos plantearlo. ¿Debemos circunscribir el problema social a la gestión? No, ese es un gran error. Un problema social es lo que realmente está afectando a un determinado grupo de personas que no tiene que ver nada con la gestión, con la calidad o la cantidad de la oferta que ya es existente en la región que vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque esto nos va a limitar el campo de intervención y la posibilidad de alcanzar los objetivos perseguidos. Así que no podemos plantear un proyecto social como mejora de la gestión del servicio de salud o mejora de la institucionalización de la gobernación o de la comunidad o del sindicato, porque eso es totalmente incorrecto. Una de las herramientas más importantes para la formulación de un proyecto social es el marco lógico. ¿Por qué es importante el marco lógico? Porque la secuencia de las actividades que nos llevan a la construcción de la matriz de planificación realmente son importantes para poder identificar el verdadero problema del grupo al que vamos a intervenir. El marco lógico, el enfoque del marco lógico como tal, inicia con el análisis de participación. Tenemos que ver qué instituciones, personas, grupos de madres de familia, de padres, choferes, niños, profesores, iglesia, todas las instituciones que intervienen o que por lo menos van a dar su apoyo o incluso no lo van a hacer así al proyecto que vamos a realizar. Por lo tanto, es necesario saber quiénes están participando, el rol que cumplen, cuáles son sus intereses, sus potencialidades dentro de lo que va a ser nuestro grupo de interés. Por ejemplo, para un proyecto educativo para niños en edad escolar hasta el 8º de primaria, es importante considerar los profesores, la junta directiva, la organización de padres de familia, el profesorado en general, el SEDUCA regional, el Ministerio de Educación a nivel macro, y de todos ellos ver cuáles son sus intereses, sus potencialidades, sus necesidades y cómo se interrelacionan unos con otros. Además, es importante construir nuestro árbol de problemas. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Porque ahí voy a poder identificar cuál es el problema central al cual pretendo intervenir o al cual voy a coadyuvar
de revertir con la aplicación de mi proyecto. Como vemos en el esquema, el problema central es aquel que se ha identificado como el de mayor importancia y el de mayor relevancia, no desde el punto de vista del planificador únicamente, sino con la participación de las personas que van a ser beneficiadas. En el segundo nivel tenemos a los problemas, que son las causas principales o las causas de primer nivel, que así se las denomina, del problema central, y en un segundo nivel están las causas de segundo nivel, que van a ocasionar las causas de primer nivel, las mismas que están ocasionando el problema central. Sobre el problema central tenemos los efectos que este problema está ocasionando en determinada población. Por ejemplo, si hablamos como problema central de una alta tasa de analfabetismo, uno de los efectos será la disfuncionalidad familiar o las altas tasas de migración de la región en la que vamos a intervenir. Por eso es importante construir el árbol de problemas. Como tenemos un árbol de problemas, también tenemos que construir como tercer paso dentro del marco lógico un árbol de objetivos. Todos los problemas identificados con la herramienta anterior ahora se convierten en positivo y son las acciones, son los resultados y son los objetivos que yo voy a alcanzar con la aplicación de mi proyecto. Entonces el problema central se convierte en un objetivo central. Es importante considerar la redacción del mismo, dado que se lo debe expresar como una acción ya cumplida. Disminuidas las tasas de analfabetismo en determinada población, pero además indicando el tiempo en el que voy a lograr este resultado. Por debajo del objetivo central están los resultados o los componentes de mi proyecto, y debajo de estos están los medios de segundo nivel que me van a permitir lograr los resultados. El logro de los resultados me van a permitir lograr el objetivo central, y por encima están los fines, que más allá del alcance de mi objetivo central seguramente van a coadyuvar a cumplir otros tantos objetivos, como la disminución de la tasa de migración, campo-ciudad, o la funcionalidad de las familias o la unión de las familias. Entonces es importante considerar que el árbol de problemas como el árbol de objetivos son netamente participativos, son unas herramientas que nos están mostrando las necesidades de la población a la que vamos a intervenir y cómo nuestro proyecto puede intervenir eficientemente seleccionando alguna de las alternativas que nos plantea ya el árbol de objetivos. ¿Qué es el fin? El fin es a lo que nosotros vamos a llegar coadyuvando con el alcance de mi proyecto. Es un objetivo de desarrollo, es superior al objetivo de mi proyecto. Responde a la pregunta: ¿por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Dado que el fin no solo va a describir la intervención específica de mi proyecto, sino a qué vamos a ayudar a alcanzar: a disminuir el analfabetismo, a disminuir las tasas de migración, un objetivo macro. El propósito, sin embargo, responde a la pregunta: ¿por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? Y es ahí donde intervengo desde la perspectiva de mi proyecto con las acciones específicas del mismo. Es decir, el propósito es el objetivo de mi proyecto, es a lo que voy a llegar con las acciones y resultados cumplidos. Los componentes o los resultados responden a la pregunta: ¿qué entregar el proyecto? Capacitación, asistencia técnica, alimentos, semillas. Los resultados que voy a ir obteniendo de la secuencia lógica de las actividades que realice dentro de mi proyecto. Por último, las actividades me van a describir qué voy a hacer con el proyecto, qué actividades: talleres de socialización, talleres de capacitación, en un proyecto netamente productivo, plantación de distinto tipo de árboles frutales o alfalfa mejorada para la alimentación del ganado vacuno, etc. Son las actividades propias de mi proyecto.
Por lo tanto, es importante ver que en la matriz de planificación tenemos una lógica vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz se va a plantear desde el fin, que es el objetivo macro, el objetivo mayor, el objetivo de desarrollo, el propósito, que es el que sí voy a cumplir con mi proyecto y el que tiene que estar bien especificado en cuanto al tiempo, al lugar, el número de beneficiarios y específicamente el impacto que voy a pretender lograr con mi proyecto. Los componentes o los resultados, que son todos aquellos que son necesarios para cumplir mi propósito, y las actividades que desde un punto de vista secuencial y lógico deben ayudarme a cumplir los resultados. Por lo tanto, respondemos a las preguntas en esta lógica vertical desde el fin. ¿Cuál es la finalidad del proyecto? El propósito. ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto? Los componentes o resultados. ¿Qué debe ser producido por mi intervención? Y las actividades. ¿Cómo se producirán los componentes? Es decir, ¿qué pasos lógicos debo seguir para cumplir mis componentes o resultados? Por lo tanto, una vez que he definido la lógica vertical de la intervención y ya he definido qué actividades tengo que realizar, qué resultados tengo que lograr, qué objetivo específico voy a cumplir y cómo este va a ayudar a cumplir el objetivo general, debo plantearme indicadores. Los indicadores son expresados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Así que cumpliendo con estas características, un indicador realmente va a reflejar lo que estoy realizando con mi proyecto. Por ejemplo, en un objetivo específico que sería nuestro propósito de reducir las tasas de mortalidad materno-infantil en el municipio de Chayanta, podríamos plantearlo desde reducida la alta tasa de mortalidad materno-infantil en un 5% en 3 años de la intervención de mi proyecto en el grupo focal de madres embarazadas y niños menores de 5 años del municipio de Chayanta. Entonces el indicador es válido porque me está midiendo cantidad, calidad y tiempo en el que se va a ejecutar el mismo. Por último, es importante recalcar que los indicadores de las actividades son los presupuestos. Si necesito desarrollar talleres de socialización, pues el indicador de haber realizado el taller de socialización es el resumen presupuestario, cuánto me ha costado la organización del mismo. Los medios de verificación. ¿Cómo obtenemos la evidencia? Si ya he planteado los indicadores, tengo que guiar a quien va a evaluar mi proyecto a que encuentre esa información de los indicadores, y eso solo lo va a realizar a través de los medios de verificación. Estos deben ser prácticos, pero sobre todo económicos, dado que la característica de un proyecto social es justamente un fondo perdido, algo que no vamos a poder recuperar. Así que mientras menos invirtamos, pero más beneficio social tengamos, mejor. Los medios de verificación proporcionan las bases para supervisar y evaluar los proyectos. ¿Dónde consigo la información? Estadísticas del INE, registro de asistencia de las personas, facturas, recibos, para respaldar el resumen presupuestario de las actividades. Por ejemplo, es la única forma de hacer el control, de verificar que realmente se ha gastado lo que se ha planificado. En el caso de los componentes propósito y fin, los medios de verificación pueden ser recopilados desde fuentes secundarias como datos estadísticos, registros, como de información primaria a través de las entrevistas a las personas clave o a los beneficiarios directos del proyecto. Y por último, los supuestos. Los supuestos son riesgos tanto financieros, ambientales, institucionales, políticos, sociales y otros factores que pueden hacer que el proyecto fracase. Una matriz de marco lógico muy bien estructurada requiere que los supuestos hayan sido contemplados en el diseño, tanto a nivel de actividad, componente, propósito y fin. Los supuestos deben situarse en un nivel indicado de acuerdo al planteamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que un supuesto no puede estar situado en el fin como en las actividades, porque son factores que si se han
Si se han contemplado dentro de las actividades, no tendrían por qué repetirse dentro del fin. Además, que supuesto del fin, por ejemplo, es la estabilidad política, que no tiene nada que ver con el desarrollo de nuestras actividades. Ahora, un supuesto válido para actividades es que los recursos financieros proyectados sean desembolsados en su oportunidad para cumplir con las actividades. Esos sí son válidos, así que tenemos que situar los supuestos en el lugar donde corresponden. Y los mismos deben proporcionar las bases también para supervisar y evaluar los proyectos. Entonces, la lógica horizontal de un proyecto social está cubierta desde el fin, indicador, medio de verificación y supuestos. Por lo tanto, las actividades más los supuestos, podemos decir que estamos logrando los componentes o resultados. Los mismos más los supuestos nos llevan a cumplir el propósito o el objetivo específico. Este objetivo específico, con las consideraciones de los supuestos señalados, nos llevan a cumplir el fin u objetivo general.